presentamos el título de etapa para este miércoles 13 de marzo de 2024. Economía en crisis. Febrero arrojó la inflación más baja de la era Milei. Según el INDEC, el segundo mes del año registró un índice de precios al consumidor de 13,2%, muy por debajo del 20,6% de enero y del 25,5% de diciembre. Igualmente, sigue siendo superior a los peores meses de Alberto Fernández. El gobierno celebró la cifra, pero advirtió que marzo arrancó con fuertes subas en alimentos. Por eso anunció la apertura de la importación de alimentos. Esto es el resumen, la síntesis de nuestro título de etapa del día, del título de etapa de este día miércoles, a partir del esperado IPC, índice de precios al consumidor del mes de febrero, que como decíamos ha quedado apenitas por arriba del 13%, las consultoras privadas auguraban un 15%, Javier Milei lo presentó como un numerazo, lo festejó, lo celebró. Vamos a ver rápidamente cómo ha sido la evolución mensual del IPC en el último año y vamos a apreciar esto que decíamos, y es que, bueno, efectivamente es la inflación más baja de la era Milei, contando que el presidente asumió el 10 de diciembre. Diciembre cerró con el 25,5, bajó al 20 en enero y bajó al 13,2 en febrero. Este 13,2 de febrero, si miramos hacia atrás, sigue siendo la inflación más elevada, incluso más elevada que los peores meses de Alberto Fernández, que fueron noviembre, 12,8 y septiembre, 12,7. El mejor mes del año pasado fue junio, con el 6%. Claro, la Libertad Avanza sostiene que estos valores de IPC no son válidos porque había una inflación reprimida, una inflación pisada, porque había regulación de precios. Había una serie de intervenciones del Estado que repentinamente se liberaron, se sacaron, se sinceró la economía. ¿Qué ha pasado rubro por rubro? El mes pasado también lo informaba el INDEC de esta manera y vamos a ver que el rubro que más se encareció en febrero fue el de comunicación, 24,7%, más del doble del promedio general, con lo cual efectivamente ha sido una situación gravísima, la de la conectividad específicamente. Transporte también muy por arriba. Acá está impactando el retiro de subsidios, claramente, ¿no? El 21,6%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Tarifas también, 20,7%. Todos estos, fíjate que son ítems de los que no puede prescindir una familia, ¿no? Comunicación, transporte, vivienda, agua, electricidad, gas. Luego viene bebidas alcohólicas y tabaco, luego viene bienes y servicios varios, peluquería, estas cosas así, 16% también. Salud sigue por encima del promedio general, ojo con esto, porque el tema de las prepagas sigue apretando. Y por debajo del índice general, del nivel general, tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas del 11,9%. Esto fue en febrero. En marzo, la primera semana de marzo, hubo una remarcación brutal de alimentos y esto es lo que motivó la intervención del gobierno, que no interviene, bueno, tuvo que intervenir en una reunión del ministro Caputo con los grandes supermercadistas. Y frente a esto, o a posteriori de esto, el vocero presidencial Manuel Adorni ayer anunciaba la importación de alimentos y otros elementos de la canasta básica para competir con los fabricantes locales, generando una baja en los precios de estos artículos de primera necesidad. Eso al menos en la declaración de intenciones. Después hay que ver qué pasa con la remarcación de estos productos importados en los mismos supermercadistas, que son en definitiva los dueños de la remarcación. Ahora, ¿qué ha pasado respecto del salario? Porque la inflación es una variable que significa mucho, que es muy importante, pero que no podemos mirarla de manera aislada. ¿Qué ha pasado respecto de la evolución de salarios tomando como parámetro el índice RIPTE? El índice RIPTE es el índice
que mide el gobierno nacional, que mide específicamente el Ministerio de Trabajo de Nación, hoy convertido en Secretaría de Trabajo de Nación. Fíjate la fiebre, la línea que hemos rescatado, que, insisto, cita datos oficiales del índice salarial RIPTE, desde la presidencia de Carlos Menem hasta la de Javier Milei. Fíjate, arrancábamos con Menem en esa línea celeste clara, de enero del 95 a enero del casi del 2000, ¿no? Porque en diciembre del 99 asumía Fernando de la Rúa. De la Rúa con ese naranja que se mantenía mesetado, y la caída de la Rúa y la asunción de Duhalde, fíjate cómo se derrumba con ese gris. Eso tiene que ver con aquella devaluación, la salida de la convertibilidad. Y después la recuperación, que empezó en amarillo, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Macri con una caída del salario real, Alberto Fernández, que también con algunos picos continúa con la línea decreciente, y ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes pecados de Unión por la Patria, el Frente de Todos o el Frente para la Victoria, que la promesa de que Alberto Fernández venía a recuperar salarios no se concretó, siguió la línea descendente. ¿Y qué pasó con Milei? Bueno, en el primer mes, ¿no? De enero del 24, una caída brutal de los salarios, no porque hayan bajado los salarios en términos nominales, sino en términos reales por la devaluación. Recordemos que una primera medida que tomó el gobierno fue la devaluación del peso argentino en el 118%, con lo cual esto significa recortar salarios a la mitad. Después habrá paritarias, algunos sectores las tendrán, otros sectores todavía no, y esto se combina con la inflación. Entonces hay una inflación que baja con motivo de una caída del consumo fundamentalmente, una caída de la actividad, y también salarios que, bueno, todavía no han recompuesto el poder adquisitivo a pesar de la caída del IPC, el índice de precios al consumidor. Es nuestro título destacado de esta jornada de día miércoles. Vas a encontrar